Carlitos, mira la ducha del Real Madrid. Exactamente, vea lo que da calidad. Yo tuve la suerte de que mis padres sí me compraron la botellera 9. O sea, me dieron a elegir entre el barco pirata y la botellera 9. Ya, toma. Elegiste mal. Elegí mal. La verdad que elegí mal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Bernie Toys. Familia, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Bernie Toys, que hemos estado un poco para ello porque teníamos una gran sorpresa, don Manuel y yo preparado. Manuel, ¿qué pasa, tío? Aquí estamos. Que bueno, ya conocéis a Manuel de grupos y también de otros vídeos, Manuel Popeki, de Popeki Collection, como he bautizado yo a este vídeo. Pues la verdad que ya hace un tiempecito que me invitó a visitar su colección en su local, que ya lo ha terminado y la ha dejado de pata negra. Enseñaros esta maravillosa colección a todos vosotros, sobre todo muy nostálgica, como me venías contando, ¿verdad, Manuel? Sí. Esto es una colección nostálgica, una colección de los juguetes que yo tuve de pequeño y los que me hubiera gustado tener en esa época. Básicamente, tú has sido un niño de finales de los 70, primeros de los 80. Eso es. Cuéntanos un poco en qué versa tu colección. Bueno, fundamentalmente son juguetes de Famóvil, Game Boy, Combat Boys, soldaditos de los que venían sobre sorpresa Montaplé, indios y vaqueros que, aunque realmente no es muy de nuestra época, eran heredados de los primos mayores y la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho. Y es que el género del oeste nos gusta mucho a los de los 80 también, ¿eh? En esa época era todavía un juguete muy vendido y que a los niños les gustaba mucho. Sí es verdad que luego con la llegada de los Master Universo, los juguetes electrónicos, es verdad que ya un poco empezó a venderse menos y a ser menos popular. En esta colección, como vais a ver, figuras de acción no hay, pero el buen gusto sobra. El buen gusto sobra en esta colección. Esa es la idea. Exactamente, y que como siempre digo yo, que la vamos a ver con todo lujo de detalle. Vamos a darle la vuelta a la cámara y vamos a disfrutar de este pedazo de vitrinón de PVC. Os dejo con la colección de don Manuel Popeki. Esta es la colección de figuras de PVC de Comic Spain. Comic Spain es la empresa, digamos, referente en este tipo de figuras en España. La más puntera, ¿verdad? La más puntera, la que hizo mejores figuras y que la que engloba las figuras de los personajes televisivos más importantes de esa época. La empresa funcionó desde el año 83 hasta el año 95 y, como puedes ver, hizo muchísimas figuras. La mayoría la esculpió un señor que se llamaba Hugo, uruguayo, que se dedicaba profesionalmente a ser escultor, pero de joven, pues para ganar dinero, pues lo contrató con Comic Spain para hacer estas figuras. La mayoría son suyas. Y además que son una gozada, una vuelta exactamente a la infancia es lo total. Es lo que me gusta a mí, porque estas figuras yo desde pequeño tuve muy poco, ¿vale? Yo también tuve muy poquito. Pero sí es verdad que empecé a coleccionarlas porque los personajes eran prácticamente los mismos que yo había visto en la televisión en esa época. La televisión y el cine. Y de ahí que los haya coleccionado. Y además tuve la inmensa suerte de que en el año 2012, cuando llevaba muy poquito coleccionándolas, accedí a un almacén que tenía un señor que se llamaba Juan Narváez, que había trabajado intensamente con Comic Spain. Sí. Y él tenía más de 20.000 muñecos todavía nuevos en su almacén. Y yo tuve la inmensa suerte de llegar allí y comprar prácticamente la mitad de mi colección de allí del almacén, figuras nuevas. Nuevas a estrenar. Ese es el famoso dinosaurio, ¿verdad? Ese es el famoso dinosaurio, sí. ¿Y la tarjeta roja es original o la has arreglado tú con goma eva, como digo yo? La tarjeta roja es original. El mortadelito clásico y el árbitro son los dos únicos que tuve yo de pequeño. Es complicado el árbitro, encontrarlo. Bueno, aquí hay muñecos incluso más complicados. Mira, las famosas morsas. Nosotros llamamos morsas, pero en realidad no son morsas. Pero bueno, en fin, le llamamos así. Son figuras bastante difíciles. Los perritos. Los perritos de Tibidabo. Los perritos de Tibidabo, esos fueron los primeros que se conocieron en España. Y ambos pues pertenecen a amigos míos. Uno es Kiko de Córdoba y el otro es Juan de Málaga. ¿Y te lo tienen aquí cedido para que se los cuide o qué? Bueno, no, cedido no, se lo tuve que comprar. Ya nos conocemos todos, ¿eh? Pues fijaros, la verdad que es que nada más que estas dos vitrinas, fijaros todo lo que tiene. Dibujos, series,
muy nostálgicos, muy, muy de nuestra época. Aldea del Arce, qué bonita es la Aldea del Arce. Y todo lo de Hanna-Barbera a mí me Sí, encantaba, tío. sí. Cuando llegamos a la parte de los fruitis, dame el mechero que le metemos fuego, tío. Eso es, eso es. Pues opino lo mismo que tú. Tal vez por el tema de la edad que teníamos ya, no nos gustaban mucho los fruitis. No, no es por el tema de la edad, Manuel. Yo siempre lo digo, tú sabes que yo soy muy, muy guasón y me lo paso muy bien y siempre tiro de sentido del humor en los vídeos. Lo de los fruitis es una mierda. Mítico vídeo con los hermanos Berzosa, ¿no? Es que si nos ponemos a comparar las series animadas de los 80, la calidad me refiero, Eso es, sí. A mí siempre me ha gustado mucho el dibujo, siempre me ha gustado mucho hacer mis cómics, leer muchísimos cómics. Y os cuento todo este rollo mientras podemos contemplar la calidad de la colección de Manuel, que es increíble. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, aquí en España teníamos series, pues todas las de Claudio Bienboy, como Willy Fox, David el Nomo, Ruiz mi pequeño sí, etcétera. Incluso las foráneas como Ulises 31, o ya si te metes en G.I. Joe o Master del Universo, o Los Super Amigos, que eran series de muy buena calidad de dibujo y series muy buenas. Y luego te cambian el dibujo tradicional por un dibujo súper mal hecho, con un argumento malísimo, Sí. como era los Fruity, y de ese corte hay varias series más. Ahí hubo una involución, digamos. Hubo una involución total Sí. en la forma de hacer animación. Fijaros qué preciosidad Y mira, estos la son colección de de. los gnomos. Sí, esto de la marca Star Toys. Star Toys es la otra gran marca de esa época, de los años 80. Y si te das cuenta, pues tenían aquellos personajes que Comic Spain no consiguió la licencia. David el Nomo, D'Artagnan, Willy Fox, Daniel el Travieso también tuvo, en fin, una serie de figuras que la verdad que la combinación de ambas marcas, de Comic Spain y Star Toys, te permite tener una muy buena colección de PVC. Hombre, es un universo bastante importante de animación. Es que fijaros que, por cierto, hemos visto el famoso troll del moco, al que todos conocemos como el troll del moco. D'Artagnan, otra serie mitiquísima Sí, totalmente. de aquella época. Por eso yo siempre lo digo medio en coña, medio en serio. Para mí fue... Para mí los 80, con el cambio de Spinetta a los mundos de Yuppie, ya empezaron Ahí empezó un poquito, sí. Empezó la cosa ya a A la decaer cosa bastante. a venirse abajo, sí. Sí. Y bueno, estas las conozco yo menos, cuéntame un poquito. Bueno, tenemos los Bobo Boss. Es que yo creo que Bobo Boss es una serie de TV3. Sí, es una serie catalana. Sí, entonces por eso la conocemos, los que somos de Andalucía, por ejemplo, la conocemos menos. Pero, por ejemplo, la pusieron en Canal Sur, que yo lo comenté hace poco. Pues mira, yo eso no llegué a verlo. Yo sí. Pero, por ejemplo, yo sí vi Sandokan, por ejemplo. Sandokan, que También, que sí. también es de Star Toys. Sí. Y bueno, estas figuras, mira, son también de Star Toys, los Looney Tunes músicos, esos son de la marca Star Toys y sin embargo están producidos en Macao, Sí. que es una colonia que pertenecía a Portugal y que está en Asia, está muy Fíjate. cerquita de China. Y entonces, bueno, se ve que para abaratar costes, pues decidieron producirla allí. Claro, lo que ya empezó... En aquella época ya empezó todo aquello, la fabricación en Asia. Aquí puedes ver a los Monkeys. También, ¿Dónde estamos? Me he perdido. ahí al fondo. Aquí. Ahí al fondo puedes ver los Monkeys. A los Folkleys también lo puedes ver. ¿Vale? Estas figuras también de Cantinflas también están muy chulas. Las de Hanna-Barbera son una pasada. Sí, son muy bonitas. Son muy bonitas. Son muy bonitas. La colección de Sherlock Holmes. Sí. Mira, esta figura tiene su historia. Hombre, el famoso Poti Poti que me venías contando del coche. Eso es. La vaca de Macario. Los pitufos toreros. Eso es. Cantinflas. Cantinflas que se supone que son de Comanche. Sí. Son de Comanche. Y aunque era un personaje cómico de los años 50 y 60, todavía en los 90 y en los 80 eran personajes muy populares para los niños. Sí. Mario Moreno Cantinflas, descanse en paz. ¿Y por aquí qué tenemos más, no es? Pues mira, tenemos personajes de cuento de Juplay, también españoles. Tenemos una serie de Looney Tunes de Star Toys muy chula y que los personajes no son muy fáciles de ver. Tenemos, por ejemplo, dos sacapuntas.
Hombre, que también se hicieron muy populares. qué grande. Está su participación en 1, 2, 3. Sí, Tenemos, bueno, ahí tenemos a Wally, ahí al fondo. lo hemos visto aquí, a la Ahí, izquierda, la sí. colección de Wally. Sí, tenemos unos trolls de Star Toys también. Los curros, que me comentabas que tú conseguiste alguno que otro en Sí, la Expo de en la Sevilla. Expo mi padre me compró la cartera que te comento esta mañana y un PVC de curro. Lucky Luke también. Exactamente. Hay memoles, que son figuras bastante complicadas de ver. Muy bonita esa Ruperta. El Robocop. Robocop que tiene ahí al fondo es de un PVC bastante masacote y gusta mucho a los coleccionistas de aquí de España. Si es que a los que coleccionamos juguetes, el masacote nos mola. Eso es. Nos mola. Dice, esto es bueno. ¿Por qué? Porque es un masacote. Ahí también tiene a Toribio, también una figura bastante complicada de conseguir, de PVC, de la marca Yolanda. El Mortadelito Torero. Eso es. Te faltan unas gafas. No, si yo de gafas estoy sobrado, no te preocupes. ¿Sí? Ya le pondré alguna. No, hombre, era por si querías alguna, que tengo alguna repro. No, yo es que la tengo originales. Ah, vale. Qué guay, tío. Hay mucha tela aquí que cortar. Sí. Super Mario. Mira, ahí al fondo puedes ver al Inspector Gacha y a Lulú, sí. que eran figuras de plástico inflado sí. que comercializaba la Bella y Aso. ¿Tú te acuerdas la Magdalena? Claro. Pues venían con ese tipo de productos. Sí, de eso ya no me acordaba yo, fíjate. De ese detalle. Y esto, bueno, esa barda que está ahora mismo grabando, es un poco de mezcla de todo. Hay figuras de Yolanda. La figurita de la famosa tortuga de Yolanda. Sí. ¿Los COVID también son de Yolanda? Los COVID también. También, sí. ¿no? También. También el de Bola de Dragón, también son de Yolanda. Hay alguna que otra figura de Yolanda de Bola de Dragón que es bastante complicada de conseguir. Ese es el curro que yo tuve. Ese, ¿no? Sí. Ese es el de la Expo, sí. Creo que si no recuerdo mal, la alita y la cresta se le dobla. Sí, efectivamente, sí. Era un poquito flexi. Sí, es un poquito flexi, exactamente. ¡Ay, Andrómeda! ¡Qué cosa! Más maravillosa. ¿Sabes que le regalé un Iki de Fénix de PVC a un alumno de mi mujer? No me digas. Se lo regalé. El chiquillo le gustaban mucho los Caballeros del Zodiaco, lo tenía allí en casa, en el trastero de una caja, digo que lo disfrute el chiquillo. Pues mira, también. Claro que sí. Los juguetes son eso, señores. Pedazo de 2 vitrinas de PVC. Me pongo así un poquito para atrás para que veáis. ¡Buah! Me estabas comentando que mi pequeña ciudad te trae unos recuerdos enormes. Sí, porque prácticamente este fue mi segundo juguete. Lo tuve pequeño, jugué muchísimo con él y hace tal vez 10 años tuve la inmensa suerte de conseguirlo en caja en el Mercadillo de Málaga. Yo tengo mi pequeño circo, como te he comentado, como dije en un directo, y gracias a Juanjo Retrotica, que me pasó el enlace del vendedor, lo conseguí mi pequeño circo nuevo a estrenar por 10 euritos, tío. Sí, así que eso me costó a mí. Es un juguete muy básico, pero es que es muy bonito, es muy entrañable. Claro, lo tuvimos era muy de pequeño, que sí. Exactamente, esto era un juguete para un niño de 3 o 4 años. Exactamente. Sí. Esta es una vitrina de juguetes bélicos de kiosco. Sí. Una temática que de pequeño me gustaba mucho y tanto mis padres como mi abuela me compraban cada vez que íbamos a un kiosco algo de esto y había productos que se hacían con inmensa calidad en esa época. Teníamos, por ejemplo, Bolilán, teníamos la propia Van de Zaragoza, teníamos Chambers también y bueno, llevo más de 10 años intentando hacerme con aquellos productos que se hacían en esa época en España. Los que tenemos la inmensa suerte de compartir contigo el grupo de coleccionistas, que les mandamos a todos los compañeros un abrazo muy grande. Eso es. Estamos muy familiarizados con tu colección por la cantidad de fotografías que compartes en el grupo de WhatsApp. Y te decía antes que cuando llegas aquí, evidentemente gana mucho más en directo la colección que en las fotos, que claro, ya te da una dimensión importantísima de lo que realmente tienes aquí. Pero al ver ahora los juguetes en directo, lo sientes como algo muy familiar sí, porque ya lo habéis visto. Porque ya lo hemos visto y tú tienes siempre esa cortesía de compartir con nosotros tu afición. Claro, en esa época el juguete bélico era mucho más popular que ahora. Sí. Ahora hay cierta
cierta política de... Que estamos mal vistos, ya está. Exactamente. Pero en esa época no era así. Fijaros, ¿eh? Qué cantidad. Es que, claro, todos estos muebles tienen un montón de estantes que están cuajaditos de juguetes. Y aquí, junto a este mueble, fijaros qué columna más bonita. Cuéntanos, Manuel, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues aquí tenemos el barco romano de Gambois. Esta es la reedición Que que... hizo Saika. Eso es exactamente. Pero no deja de ser la galera Bueno, romana. es que y tiene ya más de 20 años. Sí. Esto lo compré yo hace 20 años. Sí, exactamente. Y bueno, el famoso de Cine Essing, ¿vale? Que Sí, precioso. Sí. Y... El Cruz del Sur de Bullicán. Sí, exactamente. Es bastante familiar ese barco, pero no recuerdo haberlo tenido. Mira, esta caja, La famosa yogurtera. Sí, tengo dos. Tengo esta que no es española y luego tengo la española, la de Famovi. Esta caja sí tuve esa suerte de conseguirla en el mercadillo de Málaga. ¿Vale? Está completa. Un castillo de Famovi con sus figuras originales y aún está... Aquí está rescondido algo pasa del indio. Exactamente. Dios mío, ¿quién no ha tenido esto? Eso es. Esto era un juguete muy popular en esa época. Sí, esta misma panoplia la conseguí en la feria de Nostalgia Toys por 3 euros, tío. Sí, no lo dudé ni un minuto. No. Nada. Se vino para casa. Y además se hacía, mira qué gorra de séptimo de caballería, de plástico, para un niño, se hacía en esa época. Era... Que se hacían, que eran juguetes, digamos, económicos, sí, pero no estaban exentos de calidad. Exactamente. La famosa visera de V. Exactamente. Esto fue un regalito que me hizo Petete. Este avión lo conseguí en una de las ferias de Trabuco. Fue, vamos, un golpe de suerte, ¿eh? No esperaba conseguir un avión tan grande de Buliland como este. En el Trabuco hay muy buen material. Totalmente. Os animamos a todos que vayáis a Villanueva del Trabuco. Siempre es el último fin de semana de agosto. Eso es. Y hay grandes vendedores, grandes amigos y grandes piezas esperando. Sí, pues mira, estos son barcos de Tente. Tente era, digamos, la Lego española. Y durante los 70 y 80 sacaron un montón de productos de una calidad enorme. Sí, tremenda. Muchos de los barcos que tengo son míos de mi infancia, ¿vale? Por ejemplo, el portaaviones Júpiter, este es mío, de pequeño. Está jugado, pero está bastante buen estado. Yo tuve uno más pequeñito, pero yo no me acuerdo cuál es el que tuve. Tuve un portaaviones gris y otro que era un diseño más modernista, en plan color rojo con gris, no me acuerdo cuál era, pero era un barco impresionante también. Era de los. Creo que no era tan grande, pero sí era grandecito. Bueno, los barcos eran de una calidad extraordinaria. También hicieron robots, hicieron incluso vehículos bélicos de la serie Escorpión. Y bueno, yo ya te digo, tenía bastantes barcos y todos los años intento pillar algo. Porque Tente, la dificultad que tiene evidentemente es las piezas. ¿Cómo calculas tú lo que le falta a ese juguete? Eso es. Antes de que se me pase, aquí arriba tenemos alguna cosa. ¿Este es el de los enamorados del Trabuco? No, este no es. ¿Ese? Sí. ¿Este fue el del Trabuco? Sí. Pero es que acabo de ver la bola de... la esfera de Carpanta de Comic Spain que sacaba este tipo de productos. Sí, hicieron muchas bolas, ¿eh? Sí, yo tengo alguna que otra porque, como te digo, como tuve esa suerte de acceder al almacén, en almacén había centenares de bolas y muy pocas colecciones en España de las grandes colecciones no tienen figuras que salieron de ese almacén. Y yo me he quedado de Carpanta y alguno que otro más. Son muy bonitas. Yo la verdad que alguna que otra he buscado porque Mari Carmen lo que colecciona básicamente son bolas y bolas de nieve, ¿no? Y estoy seguro que si encuentro alguna le va a hacer mucha ilusión. Esta barda... No dejan de ser personajes de nuestra infancia, claro. Exactamente. Esta barda se corresponde con naves espaciales de Tente. Esta de aquí, por ejemplo, la tuve yo de pequeña. Esta de aquí central, esa la tuve yo de pequeña. Entonces hace unos años pues intenté hacerme con ella y lo conseguí. Sí, además que había cajitas también muy pequeñitas que eran más económicas. Sí. El famosísimo Castillo de los Pitufos. Sí. Mira, aquí podemos ver, de los castillos Essing podemos ver dos cosas. Podemos ver el Castillo de los Pitufos, como tú bien dices, que también tuve la suerte de conseguirla en el mercadillo de Málaga, nuevo, porque estaba en un estado, tanto la caja como el castillo estaba perfecto. Sí, fijaros.
Y luego, si te das cuenta, dentro del castillo se ven las figuras originales Del Exin. Exin Castillo, Sí. que está en la colección completa. Las figuras no eran tantas, pero la verdad El que fantasma. Exactamente. Estaba yo buscando el fantasma. Eso es, eso es. Había una bruja con escoba también, creo recordar. También. Pues yo tuve un... por ahí está. Sin West. Mm. Fijaros qué calidad el estado de las cajas, ¿eh? Sí, la caja está nueva las dos. ¿Estas están sin abrir? Sin abrir. No, como tengo la figura aparte, no quería abrirlo. ¡Qué preciosidad! Fijaros todo lo que tenemos por aquí. Estoy haciendo prácticamente videodirectos sin cortar. Que casi todo lo que se puede ver aquí son vehículos, aviones, barcos de metal de marcas españolas de los 70 y 80. Esta que está grabando ahora mismo son de la marca, por ejemplo, Pilen, que es una de las marcas que hizo unos objetos de mayor calidad. Qué bonito. Estos son de Nacoral y de Giloy, y el tanque central del Panzer es de Pilen. Y vamos, a mí estos vehículos, estos juguetes, la verdad que me gustan especialmente. Y los que están al fondo del todo en las cajas de plástico son de la marca Nacoral. Impresionante. Son muy bonitos. Aquí más cositas por aquí. Sí, esa caja de Playme, que es otra de las grandes empresas que hacía este tipo de juguetes, también son españoles. Estos helicópteros los conseguí en el mercadillo y nunca he llegado a saber qué marcas son, porque no están marcados. Son españoles, sí, pero no. Me imagino que en esa época también habría, digamos, juguetes bootleg de esta línea. Sí, claro, seguro. Fijaros este vehículo, qué preciosidad que estaba reservándome. Este es de Gisbal. Este es en plástico, ¿eh? En esa época se hacían juguetes muy grandes y no estaban exentos de calidad, como es el caso. Es súper bonito. Ya, pues vamos a seguir por aquí por abajo. Que fijaros qué cantidad está todo tematizado por estanterías. Y por marcas. Esto, por ejemplo, esto es de la marca Gisbal, que digamos es la marca más popular de la época, la que se impuso en ventas incluso. Y bueno, yo hago hicieron un montón de coches, prácticamente todos los coches de la época estaban en la marca Gisbal, pero yo hago los de carácter militar. Sí, porque de Gisbal, quien no ha tenido... Sí. Hace poco estuvimos hablando de que me acordé de que yo había tenido el avioncito de los chiquis de Gisbal, que se les pliegan Exactamente. Las alas, que son muy bonitos, pero tú te has centrado en la temática militar, que te gusta a ti mucho. Sí, y esto es de la marca Mira, que es otra gran marca de la época, y esto lo he ido consiguiendo en lo último, ese de ahí precisamente de Giloy, ¿no? Pero bueno, la mayoría son de la casa Mira, y lo he ido consiguiendo en los últimos años. Cuesta encontrarlos porque no son fáciles de ver, sobre todo en caja. Pero bueno, cuando surge la oportunidad y están en precio, pues los compro. Claro. Son preciosos. Este de aquí es muy difícil de ver, muy difícil. Con el cañón es muy complicado. Muy bonito. Aquí podemos ver barcos de la casa Mira. En realidad son de la marca Matchbox ingleses, pero bueno, ellos consiguieron la licencia para España. Y estos son también barquitos pequeños de la casa Mira y aviones también de la misma marca. Aquí ya estamos en una balda de juguete extranjero. Yo no tengo mucho extranjero, pero sí es verdad que aquí en Diecast sí tengo de Britains, de Mayoret. Chulísimo. Son chulísimos. Matchbox ¿Y más vehículos militares por aquí? Sí. Bueno, aquí yo tuve la inmensa suerte, porque claro, cuando van mucho a los mercadillos, esas oportunidades suelen surgir. Conseguí de la marca Playme la mayor parte de los aviones en sus cajas originales, que son esas cajitas de plástico que está grabando ahora mismo. Sí. Esto es un poquito de lagrimón nostálgico, ¿eh? Esto es así, esto es muy nostálgico. Estas son pistolas que, bueno, yo tuve de pequeño muchas. Me gustaban mucho mis pistolas del oeste. ¿Tus pistoletas? Exactamente. Y este es de la marca, aquí se puede ver, Yelu, ¿vale? Bueno, la caja está en un estado bastante impecable. Pero estas pistolas, que muchos niños lo tuvimos, la verdad que no tienen mucha calidad. Esta pistola se rompía a la 10ª vez que le daba a... Sí, esa de plástico recuerdo haberla tenido. Sí. Esta era muy popular y al final se acababa rompiendo. Por eso he decidido no sacarla de aquí. Claro, no, además que, hombre, la caja es muy bonita, está muy bien presentada y
Y ahí sería una pena. ¡Ey, Comanche! No me había fijado. Sí, es que no, Comanche, la verdad que Comanche y Nova Línea, que era otra de las líneas de Comanche, hacían prácticamente cualquier tipo de juguete. Y por ejemplo también hicieron sus pistolitas, claro. Sí, es que ese sí yo recuerdo haberlo tenido yo. Y esta vitrina o estantería Son juguetes de la marca Van. de marca Van de Zaragoza. Y esto se vendía en kiosco. Esto no lo va a encontrar en una tienda, digamos, seria. Al ¿no? uso. Al uso. Pero sí lo encontraba en kioscos y se vendían a cientos. O sea, muy pocos niños de la época no tuvieron juguetes de este estilo. Es que eran muy baratitos. Era muy barato, entonces, bueno, cuando tú le pedías a tu madre que te comprara algo, pues muchas veces caía un coche de estos. Sí. Y bueno, tienen prácticamente lo que eran los coches de la época en plástico. Y la calidad no es mala, ¿eh? Estos camioncitos de estos he tenido yo. Sí. Son súper chulos, ¿eh? Fíjate, una escala Micro Machine más o menos. Bueno, aquí están los famosos Land Rover, ¿vale? Que Van vendió millones de este tipo de vehículos. Pero millones. Con su animalito. Exactamente. Este también. Este también. ¿Quién no ha tenido este? Este es más grande, ¿no? De Ford. Este era un Ford y tenía, bueno, pues tenía varias tipologías. Tenía de safari, Sí. tenía de gasolinera, de la Kansas. La granja. Exactamente. Este es precioso, ¿eh? Los colores muy bonitos. Estos son de también tipo Van, aunque ya lo comercializó Ruiz, que era quien le compró luego la licencia de los Land Rover a Van. Y si te das cuenta, lo que tiene es temática militar. Sí, sí, sí. Aquí ya carreras. Exactamente. Hay bólidos, también de la marca Van. Había toda una industria de juguetitos de plástico en esa época. Eran baratijas. Vaya. Doble jirafa. Exactamente. El de la Kansas que decía antes. Exactamente. Yo mi idea es, según vaya consiguiendo más de la marca Van, pues iré quitando algunos que no son de esa marca. Claro, así es como realmente evolucionan las colecciones. Aquí se nos ha caído un cangurito. Sí, o ha querido visitar, ¿no?, el coche. Vamos a poner por aquí. Vale. Que lo recojas tú. Ahí se nos queda. Pues aquí tenemos unos rifles de plástico de la empresa Peri, que creo que muchísimos niños en esa época tuvieron esta escopeta. Por ejemplo, yo. Exactamente. Salen poquitas, ¿verdad? Salen muy pocas. No es común encontrarlas, no es fácil. Las más antiguas tienen más animales, tienen hasta 5 animales. Esta es de los 80, ¿vale? Pero al final de los 70 tenía incluso hasta 5 animales. Estos son unos vehículos en plástico de la marca Airfix. Aquí arriba no lo hemos saltado, pero hay cositas del oeste. Esto ya empieza a ser un poquito del oeste. Muy potente. Sí, son cajas de Comanche de diferentes periodos. Los más grandes son del año 95. Lo hizo Hugo, el escultor que hizo la figura de Comic Spain. Luego lo contrataron para hacer esta línea de figuras del oeste. Que son una pasada. Sí. Están hechas como una gran calidad. Es que fijaros, este es impresionante. Y además yo siempre me he preguntado, cuando la veía, siempre me he preguntado eso, que de dónde vendrían estas figuras. Pues estas figuras, lo que eran las figuras con el caballo, venían en unas cajas más grandes, y las que eran figuras normales venían en cajas como estas. ¿La individual? Sí, las figuras individuales venían en cajas como estas. Que yo tengo unas cuantas. Aquí tenemos más cositas. Esta es de Peri también, ¿no? Esta de Peri, sí. Esta de Peri ya es una línea más del oeste, ¿vale? Lo que tenías que hacer es derribar a unos indios. No estaría políticamente correcto ahora. Sí, eso de... Pero bueno, en esa época... a los indios ahora mismo como no. Pero en esa época era muy típico. Claro. Estas son escopetas de la marca Redondo. Rifles de la marca Redondo. Ellos eran la principal marca española en armas de juguete de metal. Los dibujos, pues, con la calidad de la época. Los dibujos eran preciosos. Y bueno... Estos son unos cuantos vasitos. Nostálgico, ¿no? También a tope. Algún que otro Danone nos tomamos de chicos. Alguno que otro. Y ¿Os suena ese de Artacán? ¿Cómo corriste a Figurama cuando te dije dónde era, ¿Cómo corría? Bueno, corrimos unos cuantos, no solamente yo, Que vendieron 4. Sí, 4. Los que había allí se vendieron, vamos. Sí,
Vaya, la vaquita de Milka. Eso es, son huchas. Esta es una hucha precisamente. Una la hucha de Milka. cerámica, ¿verdad? No, es de plástico. Ah, es de plástico, pues sí, sí. parecía No, cerámica. es de tío. plástico. Fíjate, otra. Otro rifle, sigue siendo de Ibi, lo que pasa es que luego Ibi cuando... O sea, de Ibi digo de la localidad de Ibi, Sí, de la marca Peri, pero luego yo ya empezó a comercializarlo otra marca. Pero vamos, que es el mismo rifle, incluso está marcado con Peri. Y aquí un icono de la Sí, época. totalmente. El hipopótamo de Ausonia. Pues mira, el mío lo conseguí en el mercadillo de Málaga. Tuve esa Con suerte. tu permiso, porque Claro que acabo sí, de hombre. ver aquí al elefante para que veáis qué bonitos eran los juguetes en aquella época. Al pobre Ausonia Elásticos Lala. Y fijaros aquí venimos ya, madre mía. Esto ya es otra calidad. Esto es otro nivel, ¿eh? Bueno, pues aquí podemos ver uno de los fuertes más grandes que hizo Comansi. ¿Vale? La caja está nueva y el fuerte está intacto. Este es el Ford Federal, que se hizo en varios tamaños y yo tengo los dos. Este que es más grande y luego tenemos uno que es más pequeño. Y luego la caravana de los 70, y está hecho completamente en madera, con las ruedas en plástico, y lo que es la lona está hecho también en tela. Es una preciosidad de caja. Esta es la que me hablaste tú un día por WhatsApp. Sí. Esta realmente es la original. Esta es la primera que vendió Comansi con ese dibujo, fue esta. Preciosa. Y oye, ¿y este blister que me ha llamado mucho? ¿Este de aquí de la atrás? Sí. Pues mira, este de aquí, como eran tan populares los juguetes del oeste en esa época, había empresas que lo que hacían era traer figuras americanas, las fabricaban en España, porque está fabricada en España, pero lo que era el moldeado, la figura es originaria de Estados Unidos. Pero bueno, siguen siendo españoles, están hechas en España y yo, en fin, yo la he ido comprando en estos años. Sí. El material no es tan bueno como otros materiales que se utilizaban en España, pero bueno, no deja de ser un juguete que también se jugó en esa época del oeste. Oh, bienvenidos al oeste. Bienvenidos al oeste. Bueno, este es un juguete que a mí realmente me apasiona. Yo cuando tenía 3 años... ¡Qué olor! Sí, totalmente. Sí. Plastiquete. A plastiquete y a goma y a caucho, ¿eh? ¿Qué pasada? Bueno, todo tuyo, cuéntanos. Pues mira, cuando tenía 3 años, mi padre habló con mi abuela, con su hermano y con sus primos, y entonces me hicieron una sorpresa que cuando llegué a casa de mi abuela estaba montado el fuerte de mi padre con todos los muñecos que se habían ido acumulando en la familia durante los últimos 20 o 30 años. Sí. Y yo los tuve de pequeño. El fuerte, jugué muchísimo con él y lo conservo. Sí. Las figuras se perdieron y entonces hace 20 y tantos años, pues yo decidí de nuevo conseguir figuras para el fuerte. Y bueno, se me ha ido un poco de las manos, pero... Nah, hombre, no. Pero bueno, he ido consiguiendo figuras. Inicialmente compraba figuras Comansi, pero luego he ido comprando de resto de marcas que hubo muchas en España y de gran calidad. Estas que está grabando, por ejemplo, son de la marca Alfredo. Son figuras extraordinarias. Algunas son de goma, otras son en plástico. Digo goma, no goma de PVC, sino goma caucho. En esa época aún no había llegado el plástico a España y las figuras se hacían de caucho. ¿De qué época son? Las figuras inicialmente son de los 50 y bueno, pues se fueron comercializando hasta finales de los 80. A mí siempre me han encantado el tema de los indios y... Es que fíjate, no estaba en toda su pompa el tema del oeste en nuestra época, No, ya no pero estaba. sin embargo nos gusta mucho a los niños de nuestra generación. Esta balda que está ahora mismo filmando, sobre todo se compone... Filmando con un tomavista. Bueno, lo que nos gusta hablar... Se compone sobre todo de figuras de la marca Comansi, ¿vale? Sí. Que al fin y al cabo fue la que se impuso en ventas. Esa fue la que más vendió. ¿Por qué? Porque tuvieron la inteligente idea de promocionar en televisión su figura. Claro. Había pasta y la invirtieron bien. Eso es. También hay figuras de Sotorres, son estas que están aquí ahora mismo en primer plano. Preciosos también. Y lo normal y lo habitual es que la pintura, pues cuando llega a nuestras manos, ya
estén Sí. sin pintura y fijaros que en general el estado de conservación Hombre, es muy bueno. algunas están, bueno, algunas o muchas están jugadas, pero bueno, la pintura era buena. La pintura no se perdía fácilmente. Fijaros, esa por ejemplo que tiene la pintura más perdida y la conserva en su inmensa mayoría también. Sí. Estos son de la marca Pech Hermanos y Jackson, también españoles. Os recomiendo los libros de nuestro amigo Juan Hermida, os los recomiendo encarecidamente. Eso es imprescindible, ¿eh? Porque es un universo nuevo. Totalmente. Porque hasta ese momento tú te piensas que bueno, que los indios, los vaqueros y ya está. No, que va. Pero que va, en España había una Ni mucho industria menos. riquísima de marcas con cada una con sus matices y su idiosincrasia Bueno, personal. ten en cuenta, Bernie, que el juguete más vendido durante 30 años fueron este tipo de muñecos, ¿eh? Sí. No se puede olvidar. Estos son de la marca Raygon. Se caracterizaban por hacer figuras de diferentes tamaños y estos que estaba grabando son muy grandes, si te das cuenta. Pues alguno tuve. Y ese que se ve al fondo que es enorme, el indio, ese es Comansi y ese lo que hacía la marca era en las tiendas, digamos, Galerías Preciados, Corte Inglés, grandes establecimientos, ponían esta figura para llamar la atención a los niños. Son enormes. Realmente el jinete indio random que tiene la marca en sus figuritas pequeñas. Sí, pero hecho en un tamaño enorme. Exactamente. Es que es increíble. A mí me encanta el tema del oeste. Estos que está grabando ahora mismo son de la marca Reansa y de la marca Teisidó. Esto es calidad, porque muchas de ellas están hechas en caucho. Y estos son los que más, estos son los que más trabajo me ha costado en conseguir. Porque son los más caros. Y bueno, ya que sacas el tema, más o menos el tema del oeste, de este tipo de figuras, ¿en cuánto se maneja o no? Todavía se maneja bastante dinero, ¿eh? Porque sí, porque los coleccionistas que empezaron hace 30 años no han dejado de comprar. Y bueno, la nueva generación, pues no somos tantos que coleccionamos este tipo de figuras, pero sí sigue habiendo, ¿eh? Sigue habiendo y sí, se sigue vendiendo unas cantidades importantes. El campamento indio y todo, ¿eh? El tótem de arriba, que es una maravilla. Sí. ¿También son de la misma marca estas de aquí, no? Esos son de Raygon. Esos que están en la canoa son de Raygon. Y estos que están aquí son de la marca Sotorre. Y esos que están ahí al fondo son de la marca Gama. Esa marca tenía la particularidad de que las figuras se componían de dos partes que las podías desmembrar, con lo que al final 12 esposas se podían convertir en 24 muñecos diferentes. Los podías un poco combinar a tu gusto. Son de Raygon, de la casa Moyá. Es que había muchísimas empresas en esa época que comercializaban este tipo de juguetes. Y seguimos con más oeste por aquí. Sí, bueno, esto es la línea Arizona de Comansi. Comansi a finales de los 70 decidió, pues lo mismo que antes hacía edificios de madera, empezó a hacerlo de plástico, ya porque también un poco la ley obligaba a dejar de utilizar madera que se juntaba con puntas y se podían clavar las puntas a los niños. Entonces empezó a hacer juguetes en plástico de una extraordinaria calidad. Uno de los juguetes más vendidos en España en esa época, más valiosos, era el tren de Jackson. Y aprovechando eso, pues hicieron otro tipo de trenes. Y este es parecido al de Jackson, de peor calidad, pero bueno, sigue siendo un buen juguete. Arrastre el tren María Feroz. ¿Vale? Wow. Este es más, digamos, más juguete que el de Jackson. Sí, pero es chulísimo. Pero está muy chulo, está muy chulo. Está muy chulo. Precioso. Está muy chulo. Y bueno, eso fue un chivatazo que nos enteramos que lo estaban vendiendo y unos cuantos coleccionistas pues conseguimos comprarlo. Lo mismo que en la otra vitrina hay indios, aquí hay pues vaqueros y federales. Madre mía. Estos grandes son de Comansi, de la línea Leyenda del Far West, hecha en el 95. Es el Lincoln, por ejemplo. Sí. El que está al lado es... El Gacaster. Exactamente. Fíjate.
Se vendieron en juguetería en los 90. Sí. Y se vendieron mucho, ¿eh? Es que La verdad es que me vienen flashes. sí, no es muy juguete, porque la verdad es que está un poco lanzado más para el adulto, digamos, pero sí se vendieron, ¿eh? Sí, es como ahora, ¿no? Todas las líneas de Sí, juguetes dedicadas a adultos, pues ya en los 90 empezaron a hacer reediciones eso es, enfocadas a aquellos niños que ya estaban creciditos. claro. Estos son de Comanche, de las últimas épocas que se hicieron figuras de Comanche. Estos son del Exing West reedición, digamos. Estos son Comanche de los 80, estos que está grabando aquí ahora mismo en primer plano. Son de PVC. Y también iban acompañados de su indio y de su fuerte, en fin. La verdad que Comanche, como ellos dicen, juguete completo, ellos hacían de todo. De todo, de todo. Estas bardas de aquí son vaqueros, sobre todo de la marca Lafredo, que ellos hacían figuras en diferentes tamaños, casi siempre plástico. Las de tamaño más grande, que son las que están al fondo del todo, son los más complicados de conseguir. Está muy bien considerado en el extranjero. Es que es impresionante, ¿no? Sí, la verdad es que es un mundillo, cuando te metes en él es un mundillo, porque son diferentes marcas, diferentes escalas, diferentes épocas, colores. Y bueno, la verdad es que es bastante entretenido encontrar la figura que compone la colección. Es que incluso hoy día vas a cualquier sitio y te encuentras indios y vaqueros, aunque sean fabricados en China, y te entra una cosilla, ¿eh? Totalmente. Estos los he tenido todos. Sí, esto buena parte los voy a haber tenido porque son de Comanche, que ya te digo, era la empresa que comercializó más figuras y vendió más. Quizás sean visualmente los más recordados, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, porque como se apoyaron en la televisión, posiblemente te acuerdes más de ellos. Aunque luego hay figuras que son complicadas de conseguir, ¿eh? La de la serie Bonanza, que está inspirada en la serie norteamericana, el cocinero chino que está grabando ahora mismo, son figuras muy difíciles. Estas pequeñitas que está grabando ahora mismo son de Mini Oeste. Ellos, como Montaplex tuvo un gran éxito, decidieron lanzar su propia línea de muñecos pequeñitos. Pintados, eso sí, la mayoría pintados. Y también están acompañados pues, de su fuerte, de sus tipis, de sus carretas, dirigencias, en fin. Aquí puedes ver figuras de la marca Jexan y Pesh, sobre todo. También son figuras de diferentes, digamos, incluso de dos generaciones diferentes, años 60 y 70. Esta figura concretamente la tengo yo de lo poquito que tengo de plástico y me parece una expresión guapísima la que tiene ese vaquero. Algunas de estas figuras pues iban con complementos como sombreros, lanzas, y son las más difíciles de conseguir. Porque claro, a la figura se le perdía el sombrero. En fin, claro. El accesorio siempre es complicado y... Sí. Seguimos por aquí. Pues mira, estas son figuras de Raygon, sobre todo, de Auster, que es una empresa madrileña, de Sotorres, Torres Marta. Fijaros este pobre que lo van a ensartar ahí. Tiene un futuro incierto. Incierto. Aquí tienes también figuras de Lessing West. Muy bonita, ¿eh? Esa grande, preciosa. Ya te digo, era un juguete muy popular y se hicieron muchísimas poses. Tener la colección completa es una labor de años y cuesta mucho porque hay figuras... De muchos años. Sí, de muchos años. Sí, totalmente. Esto ahí puedes ver figuras de Teixido, de Gama, que son los que te he dicho que se componían de dos partes. Que yo recuerde, las figuras no están marcadas, ¿no? No, solamente están marcadas algunas de Comanche de tercera época y las de Reansa. Las de Reansa están marcadas algunas en goma. Luego ya cuando empezaron a hacerlas en plástico dejaron de marcarlas. Porque, claro, ahora cómo distinguimos cuál es Jexan, cuál es Reansa, cuál es Comanche. Tiene que tener acceso a catálogos
y ya un poco tirar de memoria de lo que uno haya aprendido a la hora de coleccionar. Hoy en día los libros de Juan, pero vamos. Exactamente. Pero eso es hoy en día. Eso es. En esa época tú no sabías si una figura era Comanche o Reansa en el momento que la habían mezclado todas. Entonces eso era un indio, un vaquero, eso es. Un pistolero y se ha acabado. La labor de gente como Juan Hermida es una labor imprescindible y digna de elogio. Ya ves. Estos son de la marca Jackson y son sobre todo, y bueno, también estás viendo figuras de la marca Auster. Son figuras casi todas en plástico, confederados y federales. Y esto es lo mismo. Aquí hay figuras de Reansa, de PES, de Rojas, de diferentes marcas que, bueno, la temática del sistema de caballería en esa época gustaba muchísimo. Sí. Estas son las de Singwest también, como sí, otras que hemos visto. Son de Singwest, sí. Rinconcito espectacular. Pues sí. Bueno, a la hora de coleccionar este tipo de figuras hacía falta acompañarlas de fuertes, claro, que era el complemento esencial de este tipo de figuras. Y bueno, yo al final he optado por conseguir sobre todo fuertes de la marca Comanche y ese de Fort Jackson. Es muy bonito, muy pequeñito, pero muy bonito. Complemento ideal para la figura de plástico de la marca. Este famoso Fort Laramie fue el que me regaló mi amigo Juan Carlos. Pues que grabé un vídeo con él en el campo y me lo puse bomba. Pues este es precioso, ¿eh? El Fort Laramie es una preciosidad. Este es de Comanche, ¿verdad? Sí, este es Comanche. Todo lo que hay aquí son Comanche, menos de arriba que de Jackson. Este es el Ford Federal, pero el modelo más pequeño. Eso es. Ellos hicieron dos modelos, el grande que te he mostrado antes y el de ahora. Y bueno, son parecidos, únicamente bueno, que han reducido la escala del fuerte. Sí, por ejemplo, esta ilustración de esta caja tiene más definición que la del grande. Sí, tienes razón, sí, efectivamente. El otro está un poquito más disperso, sí. Es impresionante. ¿No? Los dibujos eran lo más reseñable en los juguetes Comanche. Y por eso el niño al final se inclinaba por comprar los juguetes de esta marca. El cañón este me costó muchísimo encontrarlo. Sabía que existía, pero hasta que no... O sea, se tardó muchos años en que apareciera uno en venta. Fíjate. Es que hay cosas que cuesta un montón, que aparezca algo. Sí, pero a mí la experiencia me ha enseñado que antes o después tiene que aparecer. Este pequeñito de Fortín. Este es muy pequeñito. Otra carreta. Sí. Esta es una carreta, digamos, de una marca pequeñita que se llama Puchol. Y aparecieron 4 o 5 en el mes que yo de Málaga hace unos años y yo me quedé una y le conseguí un par de compañeros a alguna otra. La carreta esa de Jackson y acompaña pues otro de los fuertes de Comanche. Esto a mí me encanta, Manuel. Esto a mí me encanta. Bueno, esta es una de las respuestas que dio la industria española a los Playmobil en los 70. Y estos son los Command Boy, que es la respuesta que hizo Comanche a Playmobil. Eran muñecos más pequeñitos, pero eran figuras hechas con calidad y tanto la del oeste como la del espacio a mí me parecen una preciosidad absoluta. Sí, absoluta. Estábamos hablando antes de los chiquis de Gisbal. Sí. Fíjate, aquí ya tienes algunos. Tengo algunos, sí. No, la verdad que no es una línea que haya coleccionado todavía. Lo tengo en mente, pero ahora mismo. Y estos son Cefa Boys, que otra figura... ¿Estos son los Playbig? Sí, Playkid. Es que ¿sabes qué pasa? Que Cefa, lo mismo que Famosa se hizo con los Playmobil, Cefa claro. se hizo con los Playkid. Lo sé porque Juanma Casquete me ha regalado unos cuantos y este molde de caballo que es precioso, lo hemos visto en algún directo y un molde chulísimo de caballo. Sí. Son unos muñecos también en respuesta a Playmobil, evidentemente. Eso es. No tuvieron mucho éxito, pero bueno, por lo visto en Alemania se vendieron mucho, ¿eh? Y bueno, en estos últimos años sí he ido comprando alguna que otra nave de Command Boy para acompañar las que tenía. A mí me ha gustado siempre mucho Command Boy. Sí, totalmente. Y bueno, ahora hay una segunda edad de oro de los Command Boy y de los Game Boy, como tú sabes. Sí. Es que es un juguete español súper bonito, que lo hemos tenido todos los niños y con unos diseños preciosos. Sí, totalmente. Los blister a mí me encantan. Yo actualmente, no te voy a decir, te iba a decir, tengo bastantes blisters.
Tengo blister de Command Boy, pero los tengo guardados en una caja. Claro, es que así luce menos. Eso es así. Luce menos, no, luce nada. Bueno, estos son. Yo es que empecé hace ya muchos años con los Command Boy. Entonces, bueno, fui comprando algunos cartones. En esa época no costaban tanto como ahora. Y yo tuve de pequeño, por ejemplo, ese camión de los bomberos. Ahí está el Superman, que venía en un par de juegos. Recientemente nuestro amigo Jesús de San Sebastián ha pillado, creo que los 2 juegos. Estos son los Indie Vaqueros. Esto se ha caído un poquito. Ahí. El molde de caballo de Command Boy es muy bonito. Muy bonito, ¿eh? Me gusta Es muy estiloso. Sí. Muy estilizado, pero es que además tiene la musculatura más marcada Sí, totalmente. Sí. que los de Playmobil. Sí. Y aquí venimos a una caja. ¡Ay, qué caja hay aquí debajo, señor! ¡Ay, qué caja! Bueno, esta caja se la compré a Román hace unos años en el Trabuco. Tuvo a bien traerla y bueno, cuando la vi digo, esto me lo tengo que comprar. ¡Ay, qué caja! Ese robot el que me falta a mí. Bueno. Que nuestro amigo Antonio Esteves me está haciendo las gestiones, ¿no? Unas gestiones, sí. Estos son los Boybies, otra respuesta, en este caso de Jackson, a los Playmobil. Estos Sí. los compré en Figurama en febrero del año pasado. Qué caja más bonita. Yo la que tuve de pequeño es la grande que viene. ¿Tú te sabes los nombres de los 4 monstruos? Yo no me lo sé. Pues viene este con el vampiro, el Vampus. Vale, sí. Que también tiene ese rayo láser, y vienen 3 guerreros del cráneo y las calaveras y 3 Airgun Boys con el robot blanco y el otro que es molde comando G, ¿vale? Para que nos entendamos. Pues esa fue la que tuve de chico y la he recuperado hace poco. Me falta el robot. Pero la has comprado con la caja y todo, ¿no? Sí, la caja no está en su mejor estado de forma. En su mejor momento. No está en su mejor momento, tuvo su juventud. Pero muy contento de haber recuperado esa caja. Por supuesto. Y ahora en la última reformilla que le he hecho a la habitación lo he expuesto. ¿Sabes? Tú sabes que como tengo espacio reducido, pues tengo que ir alternando. Uno adaptando. El famoso platillo de V. Madre Luis, te odio por no regalarme uno, cabrón. Te quiero mucho, Madre Luis. Esta nave es preciosa. Esta nave es una auténtica briguería. Sí, y este es el famoso maestro de Érase una vez de la vida, que hicimos el vídeo cortito para... Eso, efectivamente. Con tu explicación magistral. Pues lo he puesto aquí, acompañando... Caja de Bully, figura de Yolanda. Eso, es una rareza, la verdad. Sí. En esa época se llevaban acuerdos entre las empresas. Fijaros, es que subimos a los estantes y como lo estamos haciendo en riguroso directo, por mi avanzada edad, Manuel me ayuda a incorporarme. Es que fijaros, es que es una maravilla. Y más cositas aquí, Airgun Boy, que me gusta a mí los Airgun Boy. Bueno, el Airgun Boy ahora está en una segunda edad de oro. Sí. Y bueno, yo empecé a coleccionar hace más de 20 años Airgun Boy. Cuando no valían nada. Cuando valía, bueno, valía, pero no valía tanto como vale ahora. Y bueno, la verdad que tengo mucho. Ahí tienes el Zorro, que es una de las figuras más míticas de Airgun Boy. El Policía Montado del Canadá. Yo sé el que lo tengo, pero en caja con caballo. Unas cajas de complementos. Míticos romanos. ¿Y estos monstruos me estabas contando antes? Tuve esa suerte de pillarlos hace muy poquito en el mercadillo de Málaga y son los monstruos de Airgun Boy. Le falta un fantasma pequeñito y un esqueleto. Seguimos con Roma y el Superman en blister. Sí, y el beduino en blister también. Son dos de las figuras más difíciles. La torre de asalto. El molde del león me encanta. Me encanta el molde del león de Airgun Boy. Que por cierto, que sepáis que le cabe. Que era un brazo o una pierna del muñeco. ¿Lo has probado, no? Sí, lo he probado en mi más tierna infancia. La temática de Roma es muy bonita. Sí, aparte que hay una temática que en esa época Playmobil no explotaba. Eso era propio solamente de Airgun Boy. Correctísimo. Y la Segunda Guerra Mundial también. Exactamente. Ten en cuenta que Airgun Boy era un juguete que era un paso intermedio entre los Playmobil y los Madelman y Hyperman. Sí. Entonces tenía temáticas
más cercana a Madelman y Hepperman que a Playmobil. Pero la Segunda Guerra Mundial era una temática que los alemanes, por motivos obvios, no podían tratar y sin embargo aquí no teníamos problema en hacerlo. Fijaros qué coche del ejército alemán. Sí. Los monstruos, ¿no? El Los diablo monstruos y la calavera en su caja original en también. cajita. Y como algún cromadito visto por aquí. Sí, Algún algo hay, cromadito visto algo por hay. aquí. Pero yo no lo he comprado ahora, ¿eh? Eso está conmigo hace ya más de 20 años. Qué cosa más bonita. Este es el famoso robot Comando G, que le digo yo. Eso es. Los cromados son un espectáculo, la verdad. Son muy bonitos, la verdad que sí. Sí. Y las cajas son Sí, este vehículo lo compré, esta nave la compré en Colezona. Me la vendió Merano Bravo, que para descanse hace unos años. Allí en Madrid, en una de las quedadas. De Command Boy del espacio me gustan muchísimo las armas. Sí. Los moldes de las armas son muy bonitas, fijaros. Una cosa espectacular. Esa caja la tengo yo. Es la única. Pues son muy bonitas, La chiquita cerrada que tengo. Pues son muy bonitas. Sí, esa caja es espectacular. Muy bonita. Blister mexicano. Sí. Sí, a mí todo lo que era cosas de aventura, del oeste, de temas de Game Boy, es lo que más me gustaba y con lo que empecé a coleccionar. Y aquí delante de. Aquí tengo el helicóptero, que no es fácil de ver ni mucho menos. Esta es la que lanza discos. Eso es. Es fácil. Este me parece a mí que estaba en un. La vez que estaba yo, que fui a ferrocarril, creo recordar, no estaría seguro al 100%. Muchos accesorios, traían muchas armas los Air Gun Boy. Sí. Se repetían los moldes, pero los Sí. translúcidos son la leche. ¿eh? Sí. Estos blisters son muy bonitos. Y por aquí abajo pues tenemos más cajitas. Sí, aquí tenemos algo del espacio. El radar Es una Esto especie de estación meteorológica parece, ¿no? un pedazo de vehículo ahí con un radar, una cosa muy rara. Sí, es ese, concretamente, que está en el dibujo. Efectivamente. Esa temática japonesa de la Segunda Guerra Mundial con su mortero, que puedes ver ahora ahí. Sí, aquí tenemos la caja de la torre de asalto. Eso es. Y esta El ejército caja de japonés. japoneses con un mortero o cañón de montaña con su alambrada. Qué pasada. Esa la compré en Villanueva del Trabuco en una de las ferias. Y es precioso, porque yo tengo por separado el oficial y el soldado, los tengo abiertos. Claro, yo también tengo, creo que también lo tengo por ahí. Es que son preciosos, a mí me encanta Air Gun Boy. Esto, Air Gun Boy, un poco de romano, ¿vale? Las dos cuadrigas. Las naves que aparecieron recientemente. Sí, yo solamente compré esta, la roja, que es la que no tenía. La azul sí la tenía de hace muchos años. Ya, pues yo he comprado la azul. ¿Bueno? Antonio me había guardado la roja y dije, no, yo quiero la de los buenos, que es la que me gusta a mí, la azul. Eso es. Eso es. Pero nos vamos a parar en uno de los juguetes más míticos de la industria española. Totalmente. Es la cuadriga de Ben-Hur. Sí. Que por lo visto esto sí tenía licencia, ¿no? Bueno, pues yo no sé. Yo no pondría mano en el fuego. Sí. No sé. Air Gun se lo pasaba todo por salvarse a la parte en ese aspecto. No sé yo. Que le quiero mandar un abrazo muy grande a mi amigo Roger. Ya hablaremos de cositas de Air Gun. Precioso, fijaros, esta es la cuadriga color blanco, por lo menos en la foto. ¿Está abierta la caja? Sí, claro, sí, yo esto, sí, por lo menos. Y esta es la roja. Esta de aquí está sacada. ¡Ah! ¡Qué detalle! Fijaros. Es que es una maravilla. Una maravilla. Y fijaros la caja que tenemos al fondo con David Crockett, General Custer y el indio en caja. El carro griego de Mesala. Mesala tiene un carro griego, Judá. Qué bonito, ¿eh? El Frankenstein es guapísimo. Sí, ahora hay mucha afición a los monstruos de Air Gun, de Game Boy. Sí. Yo tuve un coche de color verde, pero era un verde más... el mismo molde, o sea, Air Gun reutilizó el mismo molde hasta la saciedad. Totalmente. Pero era un verde más vivo. Pero solo tengo el recuerdo de jugar con el coche. Los muñecos, ni idea. No sé cuáles venían. ¡Buah! La lancha del Gun Comic. El Piraña. Eso es. Esto es el Piraña. Esto lo compré también en Figurama.
No, mentira, Zolán no, lo compré en Trabuco. Este en Trabuco, el año que fuimos A Román, primero, ¿no? a Román. Sí, Te compré a que Román. vamos, que todavía no había salido el sol cuando ya lo tenías en el maletero de tu coche. Eso es. Gracias a Dios llegué primero, si no, no lo pillo. No lo pillas, eso seguro. Y mira, esta otra caja que va a grabar ahora, Impresionante. esa la pillé en Motril, la famosa juguetería, no sé si tú habrás estado ya. No he estado, pero sé cuál es. ¿Sabes cuál es, no? Sí. Tenía unos precios increíbles, pero sin embargo, esta nave estaba a un precio que se podía comprar. Y se vino para casa. Pues estupendo, tío, porque es una Sí. maravilla. Yo siempre cuento la misma anécdota, que en la calle Alfaro, una calle muy céntrica de Córdoba, hubo durante un tiempo una tienda así rollo retro y tal, que duró pocos meses, y en la cual pues tenían bastantes blisters de Command Boy. Qué bien. Y cajas y blisters de Airgun, pero de Airgun Comics. Te estoy hablando del 2002. Y no te llamaba la atención, ¿no? No, simplemente que, oye, valían entre 1000 pesetas, una cosa así, ¿no? A lo mejor si lo hubiera 5000 pelas me lo llevo todo, pero es que me llevé los Command Boy, no me llevé los yo es que te digo una cosa, cuando yo empecé a coleccionar el Game Boy, los Diaboli y todo esto no tenían mucha salida, ¿eh? Ninguna. Yo compré una caja por tener algo de la línea. Y es espectacular el diseño. Sí. Pero ahora sería muy complicado comprarla, costaría mucho más. Sí. Pues fíjate, y tenían blister, paracaidistas de Airgun Comics y naves había 3 o 4. Qué bien. Y las vendían a un precio relativamente asequible. Aquí puedes ver bastantes figuras de la línea de las chicas. De Miss Airgun. Sí. Que le gustan mucho al Tito Valentín. Este año le di un buen empujón porque en Figurama aparecieron bastantes. Sí, es verdad. Yo a lo mejor compré 5 o 6. La otra ya las tenía. ¿Y qué tal de precio los blistercitos? Muy bien. ¿Hoy día? No, bueno, yo es que ya compro poco, pero en su momento no costaba tan caro como ahora. Ahora cuesta unos dinerales que la verdad es que muchas veces te echa para atrás. A mí me encantaba Zolan. La verdad que con los lotes que han salido nuevos, sí, he tenido mucha suerte. Sí, totalmente. Yo creo que hemos todos. Sí, yo también he caído, ¿eh? Yo también compré bastante de Zolan. Entre los Zolanes y las naves de Airgun, ¿verdad? De Antonio. Sí. De Antonio Durán. Bueno, la verdad que las tenía unos precios muy buenos los Zolan, ¿eh? Sí. Ya hay muchos vendedores que le han comprado Zolan. Sí, totalmente. En Figurama Marcos tenía muchas cajitas de Zolan. Sí. Que muy baratísima. Increíble. Oye. Increíble. Y bueno, quise comprar unas cuantas cajas de estas de Miss Airgun con los complementos. Ese patito me encanta. Este es el lorito, ¿verdad? Sí. Míralo. Qué bonito. Y de Miss Airgun, pues también, oye, aquí calidad, ¿eh? Sí, mira, estas 3 cajas precisamente, estas las compré hace más de 20 años. Pero en esa época costaban eran muy económicas estas cajas. Y ahora son bastante complicadas de conseguir. Esa línea son de las primeras que se hicieron. Estaban como plastificadas al cartón. Entonces, si ibas a sacar la figura ya te cargaba el cartón directamente. Por eso la he dejado directamente así. La que tengo yo del soldado del Canadá, de la policía montada con caballo, es así. Es así, ¿no? El mismo, o sea, si lo sacas te la has cargado. Pues de lo más antiguo entonces. Sí, ese es del 78. Sí. Y bueno, estas son algunas figuras sueltas que he ido consiguiendo en lotes. Sí, de cara es maravilloso. Sí, de cara es maravilloso. Ese precisamente lo pillé en Torremolinos, en un mercadillo hará muchos años. El soldado británico también es muy bonito, el soldado turco también. Los turcos son complicadillos, tengo entendido. Sí. Hola. A mí me gusta mucho el Gamoy. El cocodrilo pirata, tío. Que está al lado del pirata de verdad. Del pirata de verdad, sí, señor. Con su cañón y con su bola de cañón. Mazolanes. Estos son de Antonio Jesús, las 3 cajas. Sí, el Pluto, este es el que se ha agotado. Está todo. Sí, eso he escuchado. Todo vendido. Yo me he quedado con esta y con esta. Que al final he optado por quedarme con las 4. ¿Sabes?
Yo me he quedado con esas dos que en el transporte me pasó lo mismo, que el precinto se rompió, digo, la excusa perfecta para abrirla y poner mis muñecos perfectamente para que, por Totalmente. ejemplo, no estén mirando para atrás, ¿no? Eso es, Como los voy a disfrutar igual, pues me da igual. pues es verdad. Buah, aquí llegamos. Uy, 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 uy. Aquí sí vienen curvas. Pues mira, En esta... el furgo. Sí, sí. Pues mira, todos esos futbolistas, todos los he pillado a las 20 años, ¿eh? Si hay alguno que ya he pillado más tarde, ha sido en Mercadillo. Yo ahora han entrado en una vorágine de precios altos Sí. y la verdad es que ahora mismo he decidido no comprar ninguno. Esa caja es espectacular. Esa caja que yo te digo a ti que me costó nada y menos hace 20 años y ahora te piden una barbaridad. Sí, ya te digo que de estas cajas en aquella tienda que te referí yo, Eso es. las vendían muy baratas. Eso Que a lo es, eso mejor por 5.000 pesetas me las hubiera llevado Perfectamente, todas. perfectamente. Ese futbolista de España en su caja. Tú sabes que hay dos variantes del Sí, futbolista sí, de lo España, sé, ¿no? lo sé, lo sé. Además que las tienen, son el escudo igual, el del fondo de la caja. Sí, no sé si tengo el aguilucho, tengo este es el escudo del Águila de San Juan y ese Vale. creo que no, porque no llego Vale, a vale. verlo con claridad. Y mira, esta nave la pillé en el Mercadillo de Málaga este mismo año, la semana antes de nuestra quedada de Madrid. ¿Qué es la nave larga? ¿Qué le Nave dicen? larga, que para mí es una preciosidad de Esto nave. es una pasada. Una preciosidad. Esta le apareció también a Antonio Durán en el Sí, mítico lote. sí, sí. Lo que pasa es que yo pagué un poquito menos en el Mercadillo. Claro, evidentemente. ¿Sabes? Es una nave preciosa. Sí, sí, está. Me gusta mucho. 995 pesetas. A mí me costó un poquillo más, pero bueno. Esa caja también es muy bonita, Sí, sí. Esa es de las primeras que yo pillé. Muy bonita. Cuando empecé a coleccionar. Estos son juguetes de la marca Eco. Eco era como Montaplex, pero de una calidad y un precio mucho mayor. ¿Española también? Española, todo español. En esa época, con un juguete Eco que te compraras, te podías comprar 8 sobres de Montaplex. Esa era la diferencia de precio entre un juguete y otro. Claro. Entonces, bueno, ellos hicieron una línea, digamos, militar, con aviones y con soldados, y con vehículos militares que están arriba del todo. Que ahora los vamos a ver. Y luego hicieron una línea de vehículos civiles que prácticamente todos los vehículos de la época lo hicieron ellos a escala. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de mediados de los 60 hasta finales de los 80. Y es que estamos hablando de que esto es tamaño Micro Machine total. Sí, esto es como si fuese tamaño HO, la que se utilizaba para los trenes, digamos. Son pequeñitos. Precioso. Sí, están muy y bien aquí hechos. todos los militares que estábamos refiriendo. Sí, ellos hicieron una línea militar enorme, porque la que es enorme. Y yo recuerdo haber tenido de pequeño algunos, pero es que eran muy caros. Lo que te costaba una cosa de estas, te ibas al kiosco y te comprabas de todo. Claro, es que en el kiosco ahí rentabilizábamos la paga, pero bien. Totalmente. Y esto es muy nostálgico también. Esto es muy nostálgico. Esta es una barda que me he permitido hacer con juguetes que tuve de pequeño o que sí, que tuve de pequeño. Algunos son míos y otros que he ido consiguiendo. Y bueno, está el primer juguete que tuve de pequeño, borriquito ese. Se me lo regaló mi tío Tomás. Ese muñeco de Casimiro, que está un poquito más arriba. Ese de ahí. Buenísimo. Este pirata, que fue un regalo que me hizo una tía mía. Y lo perdí y luego conseguí comprarlo en el mercadillo. Algunos trompos. Ese Telemaco de Big Mac en caja, ¿ese fue el que encontraste en Trabuco? Ese lo encontré en Trabuco, ese me lo vendió Román, sí. Sí. Algunos, no sé si te acuerdas de esto de Transformers. ¿Tú te acuerdas de eso, Bernie? Eran como una especie de pegatina de bollicao, de Transformers que se movían y se... Sí, hologramas. Son como hologramas, efectivamente. Exactamente, hubo una época que se pusieron de moda los hologramas al hilo de los muñecos de Secret World también. Mi maquinita, la mía, Game Watch, esa es mía, no comprada. Con ese jugué muchísimo. Modulines en caja. Sí. Es complicadísimo verlo. Muy complicado. Algunos que otros yoyos también tengo. Esa bota es comprada en el mercadillo, pero yo de pequeño en el Mundial de España mis padres me compraron unas botas de Mundial. Muchos niños no la compraron y eran así, con las banderas de España. Preciosa. Y bueno, los yoyos estos, los rompecabezas estos, que me traen unos recuerdos de pequeño, porque yo tuve algunos. Sí, yo también. Y cuando puedo compro... Ese Mortadelo y Filemón en la leche. Sí. Esa pistola... Lo normal era encontrarlo así. Eso
eso es. Y ese con la ficha negra famosa y Eso todo, es. que cuando la quitaba se iba todo al carajo. Esa pistola la tuve de pequeño y no te puedes hacer una idea la que he tenido que liar para encontrarla. La ayuda de amigos del grupo, porque para empezar no sabía ni la temática. O sea, yo recordaba haberla tenido, pero no sabía qué temática, qué marca, Y es de Comando G. cómo... Fíjate. Sí, y claro, yo lo buscaba por pistola espacial y claro, no aparecía. Hasta que ya Luis de Madrid me dijo lo que era y así, gracias a Gorka, pues la conseguí encontrar. Es una preciosidad. Es que ese tipo de pistolas son muy bonitas, ¿eh? Sí, sí, Y además- muy de nuestra época. y el además. dibujo estaba muy bien hecho. Sí. Esto es una barda con los juguetes que yo realmente empecé a coleccionar hace más de casi 25 años, que son los juguetes de los sobres sorpresa Montaplex. Entonces, bueno, he querido tener un pequeño homenaje a ese tipo de juguetes y montar esta barda con algunos de los juguetes que venían en esos sobres. Pero aquí hay mucho de ejército histórico. Sí, porque en los sobres sorpresa no solamente venían soldaditos pequeñitos, también venían soldados de ese tamaño. En los sobres sorpresa podía venir de todo, realmente. Sí. Podía venir desde un guerrero zulú a un pirata, a un astronauta, a un Superman, en fin, lo que tú te puedas imaginar, venían en los sobres sorpresa. Son preciosos, ¿eh? Onda, mira lo que tenemos aquí. Sí, estos son unas casas de madera de un edificio, o sea, de un pueblo del oeste típico del año 60. Y antes de que comprara yo la de Comanche de plástico, tuve esta de madera y bueno, pues para que no se estropeen, pues la tengo ahora mismo en barda. Hoy los juguetes de hoy día le daríamos a los niños un salón de whisky. ¿A que Eso sí? es, claro que sí, Claro sería lo que más sí. típico, claro que es más típico. Pero aquí hay dos maravillas abajo Sí, que no veas, ¿eh? sí. Fíjate. Bueno, pues esto es de la marca Star Toys, el famoso cisne en su caja original, Madre mía. ¿vale? También podemos ver una hucha del caserío, me fío, El caserío me fío. exactamente. Y algunos juguetes promocionales muy famosos de la época. Sí. El Caballero Ayas, la chica de relojes Festina, algunas figuritas de conguitos, Conguito. de las mantas borriquitos. Y bueno, y aquí podemos ver el globo de Star Toys los también. gnomos, que no es muy fácil de ver, ¿eh? De hecho, bastante complicado. Yo tuve la suerte de encontrarlo en una tienda en Fuengirola. Un día acompañado de Kiko y Ángel de Córdoba, estábamos allí, llegamos a la tienda y nos llevamos la sorpresa de que estaba y me lo traje para el local. Joder, un golpe de suerte, ¿no? Sí, Es una auténtica pasada. totalmente. Dicen que lo mejor se deja para el final. Es que estamos con los clics ya liados, ¿eh? Bueno, pues los Cris es un juguete para mí muy nostálgico. Joder. Yo Ya te digo yo. Yo me crié con los Clis Las de cajitas Famóvil. de Famóvil. Los clics de Famóvil. Exactamente. Y bueno, hace unos años que yo decidí intentar conseguir la mayor parte de las cajas individuales, que son las que me traen mejores recuerdos. ¿Quién no ha tenido clics de Famóvil? Totalmente. Porque estas cajitas sí no las compramos nuestras madres. Sí. Serían, no sé qué precio, no me Bueno, acuerdo. tampoco era un juguete barato, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Pero bueno, era un juguete que de vez en cuando podía caer algo. Se podía roer. Eh. Se podía roer. Este rey lo tuve yo. Este rey es una preciosidad. Sí. La reina. Este caballero de aquí, este es un caballero español. O sea, Sí. le llaman caballero español y además que se produjo en España. Sí. Este, si no me equivoco, es el que sale en la foto promocional delante de la muralla de Ávila. Por ejemplo. Creo que. Es que no Sí, estoy sí. seguro si es este uno como el Cid. Ahora tengo la duda, pero que sí, es genuinamente nuestro. Sí, es español. La parte De los currantes. Los Esta es la parte de currantes, la currantes, construcción. que yo de pequeño no tuve ni un currante. Se ve que Yo tampoco. no pensaba mucho currar porque no tuve ni un currante. Yo tenía vaqueros, medievales. Espadita y pistolita. Y ya está. A mí no me trajera nada de esto. Pero bueno, que son también muy bonitos, ¿eh? Las cosas como son. Esa ya es Playmobil, pero Sí. viene con un clic y además es muy... No, pero esa caja es española. Es que ten en cuenta Sí. que en España había fábrica de Playmobil. Sí. Entonces, sí, yo estoy haciendo Famóvil, pero mis cajas Playmobil, pues, son también españolas. Que no me las toque nadie. Exactamente. Este. Mitiquísimo. Sí, totalmente. Mitiquísimo. Y el tamborilero también bastante mítico.
El modelo napoleónico también bastante típico. Y además es que no puedo evitar que cuando llego a una vitrina con Click me salga una sonrisa, porque Es que hemos jugado muchísimo con ella. La verdad que nos ha acompañado buena parte de nuestra infancia. Vaya, de nuestra vida, porque a mí Playmobil en todas las épocas de mi vida siempre ha vuelto. Siempre, ¿no? Siempre, de una manera Y o de mira, otra. estas son unas cajas más pequeñitas que se hicieron a finales de los 80. Son también españolas. Sí. Y bueno, pues poquito. Por ejemplo, el bandido, por ejemplo, el que estás viendo ahora mismo, el bandido, que está justamente detrás, ese es español también. Sí. Ese es hecho en España y solamente para el mercado español. Aquí hay personajes muy míticos, como el pescador, Eso es. el buzo de la escafandra amarilla, Totalmente. el beduino, El beduino, que lo tenemos ahí en efectivamente. caja y cerrado, pero ese buzo naranja, concretamente, es bastante complicadillo de Sí, encontrar. sí. Y yo lo tuve, que me lo regaló mi madre. Y me lo metía en la bañera conmigo. Pues eso, esas figuras hace 20 años sí eran más o menos posible encontrarlas. Sí. Y aquí tenemos abajo, pues, otras cajitas, muy sí. míticos también. Sí, el fotógrafo. Esa caja de Famobil del sistema de caballería es que me la regaló mi amigo, un amigo mío hace muchos años y bueno, la conservo. No está en las mejores condiciones, pero bueno, los regalos no hay que hacer de feo. Hombre, claro. Bueno, si la otra vitrina era nostálgica, esta ya no te quiero decir. El barco pirata, la caja de los indios. El campamento indio de los 80. Que yo lo tuve. Tuve tanto esta caja como esta de aquí de los vaqueros. Y bueno, tenía claro que quería tener una de ellas para adornar la vitrina. La joya de la corona. Sí, esta es una de las joyitas. ¿Esa vela de adelante pintada la pintaste tú? No, esa venía así. Yo no sé si es que venía así porque venía así o porque el niño la pintó en su momento. Que no es de tu infancia. No, este no es mío. No, este no es mío. Yo tengo las pegatinas, lo que pasa es que no se las he puesto porque muchas veces se caen, pero yo tengo tanto las pegatinas inglesas como las piratas. Porque estos barcos venían con ambas pegatinas, piratas e inglesas. Correctísimo. Sí, señor. Yo creo que es uno de los mejores juguetes de la historia. Sí. Y durante 2 o 3 años fue el juguete más vendido en España, ¿eh? Sí. Era un juguete que era caro, porque no era barato, pero se vendió muchísimo. Ya ves, yo en mi barco, que es el que conservo, que habéis podido ver en el canal y demás, fue el último año del barco. O sea, es el barco del año 89, porque ya en el 90 salió la siguiente edición. Sí. Y mira, estas cajas grandes, yo las recordaba enormes. Cuando me vino la primera que compré, que fue la de los indios, y la tenía en la mano y digo, tío, sí, yo la recordaba. Claro, es que, tío, en la escala de un niño no es la misma que la escala de un adulto. Sí. Bueno, y estos guerreros indios con los escudos también fue un regalo de mi padre y también le tengo un gran recuerdo. El mítico brujo de color verde. Exactamente. Es un indio de color verde. Pues sí. Pues sí. ¿Estas son de las de corcho, Manuel? Esas son de corcho. De las famosas las dos son de corcho. Sí. Yo tengo una de corcho que la veréis prontito en el canal, que es la famosa carrera de motos, que es española. Sí, y además también. Solamente se vendió en España. Y esa la tuve yo de pequeño. La recuperé el año pasado y todavía no la he enseñado. Lo que tuve más de pequeño de Playmobil eran del oeste. Y bueno, esta caja me la regalaron varias veces. La carreta y la dirigencia también me la regalaron. En fin, esto es para mí muy nostálgico. Sí. De las primeras cosas que cuando decidí coleccionarlas, las compré porque esto tenía que tenerlo. Vaqueros de diferentes colores. Yo la tengo la misma de la caja del 40 aniversario, que es una de las reeditadas de las mejores. La recuerdo perfectamente cuando salió. Exactamente igual, ¿no? Sí, me parecía. Tal vez se diferencia en los facos estos, ¿no? Que son un poco diferentes, ¿no? Yo diría que sí, que se diferencian un poquito. Luego te lo miro en casa. Y bueno, este coche es mítico, ¿eh? Este coche es mítico. A mí me regalaron en un cumpleaños el otro que está en la misma barda, el amarillo. El amarillo. Que también es santo y seña de los Click en España. Totalmente. Aquí está, aquí lo tenéis. Y bueno, es un coche de rally, una preciosidad enorme, vamos. También ese también es una preciosidad. Buah.
La yogurtera le llaman, ¿no? Sí. La yogurtera era una preciosidad completa, vamos. Era un juguete enorme. Aunque si me pongo... Yo no podía aspirar a tener eso. No, yo tampoco, yo no lo tuve. Este camión es un regalo de un amigo mío, suyo de su infancia. Y bueno, Increíble. bonito también. Precioso. Es que fijaros, balda y balda llena de Famobi. Y nos queda otra más de Famobi. No, en una colección Famobi tiene que haber un Baco Susan. El Baco Susan era otra preciosidad del año 84 y la verdad que es una obra de arte. Sí. Además el mío tiene la bandera española, que te lo podías encontrar con varias banderas. Pero bueno, si venía con la bandera española, mejor todavía. Mejor todavía. Totalmente. El mítico pescador azul con la lancha amarilla. Totalmente. Yo tengo la versión Famobi suelta y la versión en caja Playmobil. Es muy bonito y lo hemos tenido todos los niños. Yo creo que sí, no sé por qué, pero... Ese y este lo hemos tenido todos los niños. Sí. Y este es el que yo me refería, Sí. que hoy en día es complicado de encontrar, que me regaló mi madre. Bueno, realmente las cajitas individuales yo creo que me las compraría ella todas. Como este, por ejemplo. El famoso avión Pegaso de Iberia. Este es precioso. Además, lo voy a mover con tu permiso. Sí, claro que sí. Porque, por ejemplo, esta es una pieza que Juanjo Retrotique siempre hace mucha referencia a ella, y la diferencia es que el nuestro es Pegaso Iberia. Eso es, totalmente. Este me lo consiguió un vendedor que hemos saludado hoy en el mercadillo, Richard. ¿El Richard? Richard me lo consiguió, tío, en el mercadillo de Fuengirola. Fíjate. Fue una especie de encargo. Le dije que lo estaba buscando y me lo encontró. Esta nave espacial, Bernie, es mía. No es que yo tuve una, esta es la mía. Y me acuerdo perfectamente el día que me la compré con dinero que me dio una tía mía. En una tienda de Baena. ¿Las naves en Baena? En Baena, no me digas. Córdoba, sí. Sí, y me acuerdo perfectamente de llegar a mi casa, de la casa de mi abuela, abrir la caja, montar la nave. Y bueno, estas son diferentes cajitas que he ido consiguiendo a lo largo de los años. Las naves del espacio de los Clis son increíbles. Totalmente. O sea, las de Airgun tienen su diseño a su aire, pero estas tienen el suyo también a su aire y la verdad que forman un universo precioso. Este es el del car rojo. Exactamente. Y este es mitiquísimo que también lo tengo. También me gusta mucho. Tanto este blanco como el amarillo que hay en la esquina con el ñu. De Safari. Con el gorrito ese me gustaba también cuando era pequeño, me gustaba mucho. Sí, los de Safari que son muy bonitos. Sí. Esto es un joyón español. Bueno, pues yo tuve la suerte de que mis padres sí me compraron la patrullera 9. O sea, me dieron a elegir entre el barco pirata y la patrullera 9. Elegiste mal. Elegí mal. La verdad que elegí mal. Yo creo que sí, que elegí mal, pero bueno, me comí mucho la cabeza y al final todo para elegir mal. Pero bueno, escúchame, yo ante la duda, cuando era chico, y perdona, yo cuando era chico ante la duda, el que tuviera las armas más grandes. Más grandes, ¿no? Ya está. Bueno, pues yo lo elegí entonces más. Pero yo jugué muchísimo con la patrullera. La verdad que fue un sueño que me la compraran. Es preciosa. Sí, muy bonita y además es la española. Se nota mucho, bueno, aparte de ser Famobi, la bandera española, en fin, que no es difícil diferenciarla de la que no es española. Sí. Como por ejemplo, hombre, salvando la distancia, el barco del amor donde todo es posible. Eso es, este es el barco del amor. Este también es español, ¿eh? Y se puede ver por el mapa que hay dentro de donde está el capitán, que el mapa viene España. A lo mejor no se ve por aquí. Desde aquí no lo podemos ver. No se puede ver, pero cuando le quitas la tapa. Como digo yo, en las hechuras se nota. Eso es. y es la gran diferencia que hay con respecto al alemán. Que el mapa que hay, pues ya no es España, ya es, a lo mejor son el mar Báltico o lo que sea. Árabes beduinos también tuve de pequeño y también me gustaba mucho. Los indios. Qué míticos los indios de los totalmente. Pero ¿y los cromaditos? ¿Qué me decís de los cromaditos? Pues también era una gozada. Más, yo tuve la inmensa suerte de que esos que ves ahora mismo en el centro, los del torneo medieval, a mí me lo compraron de pequeño. Y a mí también. Jugué muchísimo con ellos porque la verdad que era una gozada. Y además tiene el caballero rojo, tiene el cromado impoluto. Sí, está impoluto. Está impecable. Con eso jugué yo, pero la más grande, ¿no? Sí. La más grande. Y eran figuras que no era complicado que se rompiera una de las plumas, porque en el casco venían 3 plumas y se podía romper alguna. Sí, las plumas y las patillas de la armadura también se partían con facilidad.
si no tenéis cuidado, soldados españoles. Exactamente. Y aquí 2 joyones también. Sí. El Fuerte Randall. Ford Randall, que yo tenía muchísimas ganas de tenerlo y lo compré completamente hace 20 años. Ese fue el que yo tuve de pequeño. Pero el siguiente, Ford Glory, creo que es, para mí tiene los climas bonitos. Más bonitos, ¿no? Pero eso es gusto personal, simple Y y llanamente. esta Pero vamos, ese, yo me acuerdo perfectamente de la mañana de Reyes, era yo muy chico cuando me lo trajeron. Y esta es la gasolinera de Famóvil, que tuve la suerte de pillarla en el mercadillo de Fuengirola. Y está completa, ¿eh? Qué fuerte. Qué pasada. Fijaros, otra estantería de los clips. Qué maravilla. ¿Y esto qué es, Manuel? Pues mira, estos son los Aristogatos. Skip hizo unos juguetes promocionales muy chulos en los 70. Tenía Panteras Rosas, pero también tenía esto de los Aristogatos de Disney. Sí. Estaba licenciado. Sí. Y bueno, son muy difíciles de conseguir y yo tuve pues la oportunidad de comprarlo en caja, no jugado. Se le han desmembrado algunas, se le ha caído algunas partes, pero vamos, que están ahí, ¿vale? Que eso en el momento en que sí, que está sin abrir, ¿vale? Sí. Y bueno, conseguir estas piezas es muy difícil. Esta caja no se ve apenas. Y esto se vendía aquí en España. Qué pasada. Lo que hay por aquí. Lo que hay por aquí. Y ahora nos va a explicar Manuel qué es todo esto. Bueno, pues esto fue con lo que yo empecé realmente a coleccionar. Sí. Cuando empecé a coleccionar, mi idea era encontrar esos juguetes con los que jugué tanto de pequeño, y eran los montaplés. Venían unos sobres como estos, ¿vale? Los dibujos eran bastante interesantes, eran bastante atractivos. Y luego dentro podía venir, a ver, normalmente al principio venía lo que se promocionaba, únicamente que la calidad no era tan alta como la que se veía en el dibujo. Claro. Eran juguetes sin pintar, hechos en España, y a mí lo que realmente me llamaba la atención eran los soldaditos. Y a mí es lo que me gustaban los soldaditos. Eso es. Entonces, bueno, Montaplay hizo muchísimos sobres relacionados con los soldados. Bueno, tanto soldados, tanques, aviones, barcos, en fin, lo que fuera. Y bueno, y también era un poquito de historia, porque prácticamente te contaban lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, las diferentes batallas más importantes, ¿vale? Y bueno, yo empecé a coleccionar esto en 2001 y he tenido... Además que son una maravilla. Yo tengo la suerte de tener algunos. Sí. Y son maravillosos. Estos son los Monteman famosos, que casi tengo la colección completa. Los juguetes eran un poquito más grandes que los Montaplés. Eran también de Montaplés, únicamente que con el triunfo, con el éxito que tuvieron Madelman y Hyperman, ellos decidieron hacer un juguete parecido, que eran los Montaman. Eran unos juguetes desmontables, parecidos tal vez a un Hyperman o un Madelman, de plástico más pequeñito. Salvando las distancias, obviamente, porque eran figuras sin pintar. Claro, pero estos eran juguetes muy básicos, muy baratitos, para venderlo en los kioscos. Eso. Lo que pasa es que el éxito que tenían es que vendían muchísimo. Muchísimos juguetes. Entonces, claro, los dibujos eran muy atractivos. Luego ya lo que venía dentro era otra historia. Y bueno, en este álbum, pues yo tengo 4 álbumes como estos, pues están... Solo 4. Solamente 4. Solo 4. Para no abusar. Y bueno, aquí pues están... Déjame el del no abuse y déjame que saque el de Alemania, ¿no? El de Alemania. Sí. Me falta. Sí. Estos eran pues los sobres de la famosa serie 100. La serie 100 es la que se dedicaba a ofrecer la mayor parte de los soldaditos de Montaplé. Y bueno, pues venían todos los ejércitos, muchísimas batallas. También venían, por ejemplo, campamentos árabes, campamentos vikingos. Es que son muy bonitos. Son muy bonitos. Y los dibujantes muchas veces eran gente de éxito, que de jóvenes pues le habían ofrecido hacer este tipo de dibujos para sacarse unas perras en esa época. Claro. También tenían temática del oeste, temática de la reconquista. Incluso podemos ver aquí campamentos vikingos y puertos vikingos muy chulos. Aquí están casi todas las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Mira, por ejemplo, están los vikingos, están Ivanhoe, caballería napoleónica, campamento yanqui. Mira tú qué dibujo de los vikingos.
Precioso. Es que son muy bonitos. Yo me quedo embobado. Además que me gustan más, que tengo yo unos pocos de sobres que me regaló el Tito Fi, que los guardo con mucho cariño y es que son muy bonitos. Tía, toma. Claro, ¿qué pasa? Que Star Wars se puso de moda en los 80, que Montoplay aún funcionaba y ellos sacaron su sobre dedicado a Star Wars, claro. Claro, la batalla de la galaxia, vaya a ser totalmente. Que me trinquen. Totalmente. Hicieron unos cuantos, también hicieron de Mazinger Z. O sea, todo lo que pudiera ser un éxito, lo que hicieron hicieron este de Robot en Guerra, pero claramente es Mazinger, descarado. No hay duda, vamos. Son una preciosidad, vamos. Este también un poquito, a lo mejor, se parece a Galáctica, aunque la nave espacial se parece más bien a Star Wars. Es un TIE Fighter. Sí, se parece, ¿vale? Un poquito, ¿no? Sí. Y bueno, los muñequitos no eran tan atractivos como los sobres, pero, en fin, a mí de pequeño era lo que más me gustaba. Sí, pero que de esto juntabas una bolsa de soldaditos y echabas unas batallas. Totalmente. Vamos. Era lo bueno, que por poco dinero podías conseguir ejércitos muy grandes. Sí, ¿vale? Además que venían muchos, ¿eh? Venían aproximadamente unas 25 figuras en cada sobre. Venían como dos coladas. Y yo no sé si eran a 5 pesetas o 10. Cuando nosotros estábamos eran ya 25 pesetas, ¿sí? Pero sí habían sido antes 5 pesetas, incluso 2 pesetas. Y aquí están, yo tengo mucho recuerdo. Aquí están casi todos los muñecos que se hicieron en esa época. Sí. Fijaros. Así es como venía, unos 25 en cada sobrecito de los aproximadamente, que habéis visto. Sí. A poner en su sitio. Podían venir, pues, no sé, desde vikingos. Bueno, estos son escoceses. Sí. Pero este es el carro de los vikingos, por ejemplo. Podían venir, aquí están los vikingos. Casi todas estas figuras venían originalmente de empresas inglesas e italianas. Podían venir de Matchbox, de Airfix o venían de Atlantic, que era italiana. Y fijaros, lo que nos falta por ver todavía es todo lo que tenéis detrás de Manuel. Madre mía. Es una gozada. Es una gozada todo esto. Bueno, aquí podemos ver el tren de Command Boys, que es otro de los juguetes míticos. Sí, pero ahí ponía el Game Boy en una caja muy grande, ¿eh? Sí. Muy grande. Este es el escenario del Salón del Oeste. Este lo compré este año, en Madrid. Tenía ganas de tener uno porque hay 3 escenarios. Hay un salón, un castillo y algo relacionado con los piratas. Y yo decidí comprar el del Oeste. ¿Y este tren de Command Boy es el grande? Porque este es el grande y el pequeño. Este es el grande. Y bueno, no trae edificios, pero sí trae un tren con sus vías, con bastantes figuras. Está muy bien. Es un juguetazo. Sí. Alfonso lo tiene, pero sacado en caja y expuesto. Sí, efectivamente. Que es un juguete preciosísimo. Esto es la famosa caja de todo el oeste americano. El oeste americano de Command. Y esto traía edificios del oeste, figuras, venía parte de un fuerte. Está Robert Mitchum, tío. Bueno, al final ponían personajes que se parecieran a Clint Eastwood, a Burt Lancaster, en fin, a quien fuera. Qué maravilla. Y el poblado, claro, lo que venía era eso, venían los edificios. Sí, venían también figuritas, también venían. El típico cartel de Texas, los cactus. Eso es. Ellos lo que decían era juguete completo. Es decir, tú comprabas una caja de estas y prácticamente podías echar a tarde jugando con diferentes argumentos que hubiese en la caja. Esta caja de circo, esta me la consiguió Richard. Sí, esa Richard la consiguió y me escribió por el WhatsApp, me la ofreció y bueno, pues se vino para casa. Y está sin jugar, está completa. No me digas. Qué chulería de Famóvil. Esto es, bueno, de pequeño también me gustaba mucho el tema de las armas de juguete, digamos. Que en España se llevaba mucho tipo de disfraces. Sí. Y bueno, yo tengo este de un legionario romano, que la verdad que era una... ¿Te lo has puesto? No, pues se lo ha puesto mi niño. Sí. Y mi niño flipó ese día. Muy bonito. Sí. Muy chulo, pero oye, ¿hay visto algo de un castillo de Grayskull detrás? Eso, pero son muy modernos. Eso es moderno para mí, Y esto sí lo tuve pequeño y si me lo puse, esto era totalmente todo lo complemento necesario para jugar a ser un vaquero.
esta marca Gonger todavía sigue fabricando y Todavía sigue, vendiendo. efectivamente. Si tú vas a Almería, al pueblo de este famoso ese que hay en Almería, Sí, ellos siguen teniendo juguetes de Goner. sí, pero ¿y en donde me lo encontré? En Madrid, en Juguetos, siguen teniendo. Sí, Y, totalmente. y tienen Pasa que yo los rifles, los revólveres. Claro, me imagino que venderán ya menos, porque claro, ya no un juguete tan exitoso como era entonces. Exactamente. Así que consejo cuando veáis juguetes de Gonger, pillarlos, porque son de una calidad muy buena y son de nuestra época. Aunque son fabricados actualmente, pero son los nuestros. Eso es. Y Buah. aquí, además de juguetes, también me gusta mucho el tema de la literatura infantil, sobre todo de Bruguera. Entonces, bueno, compro Super Humor, Es súper amor de toda la vida. algunos que otros álbumes tengo, míos de mi infancia y algunos que han ido cayendo en estos años, Ujú. y luego joyas literarias, que eran como si fuesen novelitas hechas para niños, ¿vale? Son muy bonitos y a mí me encantan. Los dibujantes eran muy buenos. Y yo me he pasado ahora de pequeño leyendo estas novelas. Por ahí hemos visto la enciclopedia de los jóvenes castores. Sí. Sí, Está completa, señor, ¿eh? Eso es un mito en España, esa colección. Totalmente. Yo no lo tuve de pequeño, ¿eh? Porque mis padres me optaron por comprarme el Petete, que también era muy bueno, pero me dijeron que había Petete porque no había jóvenes castores. Era preciosa. Sí. Esta hucha de Real Madrid. ¿No? Carlitos, mira la hucha del Real Madrid. Exactamente. Para que vea lo que es la calidad. Y bueno, ¿qué más? Bueno, pues súper más punta para ti. ¿Esto tú llegaste a conocerlo de pequeño? Esto era una especie de historia de cada una de las provincias andaluzas, hecho como cómic. Sí. Yo tuve el de Málaga y el de Córdoba. Como yo soy cordobés, pero vivía en Málaga, mis padres me compraron los dos. Pero en el colegio, en la biblioteca del colegio, yo leí todos. Ese no lo tuve, pero sí lo conocía perfectamente, sí. Precioso. Y bueno, ¿qué más? Bueno, pues mira, de Feber, ¿no? De Hyper, hay algo ahí, de juguetes de acuáticos. Los juegos del agua, chulísimo. Sí, y ese que es así, ese lo pillé en la última quedada. En fin, que no nos falte tampoco los cómics ni los tebeos. Totalmente. Bueno, cuéntanos. Bueno, también me gusta mucho porque fue un juguete que también no tuve mucho de pequeño. Son las manos locas que me has dicho que me vas a regalar, ¿no? Sí. No, te voy a regalar todo en realidad. Que de pequeño no tuve mucho, pero sí me gustaba lo que eran los juguetes promocionales que venían en los pastelitos o en los chicles. Esto en España había una verdadera colección enorme de este tipo de figuras y le llaman juguetes Dunkin, aunque muchos no son de Dunkin. Y bueno, yo tengo muchísimo, pero bueno, te traigo esta cajita para que las veas. Por ejemplo, estos eran de la Bruja Novata, no sé si te acuerdas de la película Bruja Novata de Disney. Muchísimas veces. Vale, pues no sé si te acuerdas que había unos animales jugando a fútbol. Sí. Pues se hicieron, ¿vale? Además es una de mis películas favoritas de Disney. Esto es de Min, del programa ese de televisión española. Esta era la mascota y se hizo una promoción de figuras que son preciosidades. Estas son de las tortugas ninja, por ejemplo. Esto sí es más de tu época, ¿no? Porque yo viví menos las tortugas ninja, pero como tú eres más joven. Sí, soy más joven. ¿Y qué más? Me flipaba la serie de las tortugas. Esta es Mazinger Z. ¿Vale? Wow. Esto es una verdadera preciosidad. Hay dos promociones, una que son así como gorditos y otra que son más estilizados. Estos eran unos vehículos de carrera, así también promocionales, de una gran calidad. Estos son de los Thundercats. Wow. Son preciosos. Qué pasada. Son preciosos. ¿Qué más? Mira, estos son de Tarzán. Tarzán hizo una serie de dibujos animados guapísima a finales de los 70, principios de los 80. Y bueno, y salieron los tarzanitos. Sí, el pastelito venía era de Tarzán, que era de color azul, el exactamente. papelito. De eso bueno, pues estas figuritas venían ahí y que son obras de arte. Sí. Son obras de arte. La promoción no se compone de muchas figuras. Ahora te iban a meter estos muñecos en los dulces. Ya te digo. Yo he llegado a encontrar en los mercadillos algunos de ellos llenos de chocolate. No lo chupé, ¿eh? No. Estos son de Mortadelo y Filemón, ¿vale? Que también Mortadelo y Filemón también ha sido un juguete muy promocionado.
tanto en cromo como en juguete. Sí, porque es que no ha tenido colección per se de figuras. No, ha tenido pero poco, y además no venían todas las figuras. Estos son de chocolates, bueno, eran unos productos, digamos así, algo así como chocolate para bebés de Toddy, y hacían este tipo de figuras. Estas son de las primeras que se hicieron en España, paracaidistas. Creo que son 12, y luego si las conseguías todas y mandabas no sé cuántas etiquetas, te mandaban una 13ª figura a tu casa. Yo obviamente no he mandado nada, ni tengo la 13ª porque es muy difícil de conseguir. El inspector Gadget. En fin, yo he traído esta caja, pero yo tengo 5 o 6 cajas como esta y hay muchísimas figuras que prácticamente lo ocurre lo mismo que con mi Spain. Casi todos los personajes televisivos o de cine de la época se hicieron el tipo de muñecos. Sí, además en lo que son los grupos de coleccionismo y demás, hay muchísima gente que colecciona este tipo de juguetes. Chavales y chavalas, Manuel, muchas gracias, tío. Aquí está en tu casa. Lo hemos pasado muy bien y sobre todo la pasión y las historias, ¿no? Que siempre viene acompañada de una colección, tiene detrás muchas historias y espero que la hayáis disfrutado, tío. Muchísimas gracias por haberme invitado. A ti por haber venido. Y pues nada, chavales, lo de siempre, espero que os haya gustado muchísimo. Yo lo he disfrutado muchísimo, aún lo estoy disfrutando. Os mando muchos besitos muy calenturientos y por supuesto, lo de siempre, que paséis una feliz semana para todos y sigáis disfrutando del juguete.